Como todo en la vida, pero sobre todo en la música, las cosas buenas siempre llegan a su fin. Y este es el caso de Daft Punk, un grupo que por más de 28 años se volvieron un verdadero hito, un referente de la música electrónica y no solamente. Hoy te quiero hablar no solamente de Daft Punk desde el punto de vista de su contribución musical, sino también su contribución en el mundo audiovisual y estético. Porque la verdad, aunque muchos diseñadores no lo quieran aceptar, la influencia de Daft Punk va muchísimo más allá de su música. Y los detalles de la influencia estética de Daft Punk llega a ser asombroso muchas veces. Pero el otro aspecto que también quiero profundizar es cómo los mismos Daft Punk tuvieron una aproximación a la música que es muy de diseñador, es muy de art director, de tratar de seleccionar los mejores elementos, ponerlos a su disposición y crear algo nuevo. Algo que es muy típico del diseño. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor, y esto es Talking Design. Como siempre, suscríbete a este canal y así podrás estar actualizado de todas las novedades cada semana. Compártelo con tus amigos porque así seremos cada vez más los que compartimos la pasión por el diseño y contenido de cultura bastante nerd. Daft Punk nace como un dúo en 1993, aunque nuestros héroes se conocen en 1987 en el Liceo, una escuela bastante reputada y de alto nivel llamada Lycée Carnot, donde Thomas Bangalter y Guy-Manuel Homem Christo se conocen y hacen inmediatamente migas porque sus gustos musicales son muy parecidos. Crean su primer grupo en 1992 llamado Darling, junto a otro ilustre de la música francesa más indie, Laurent Boscovitz, que es nada más que uno de los fundadores de Phoenix, y crean este grupo llamado Darling, que es bastante malo. De hecho, le voy a dejar unos links acá abajo en la descripción y podrán ver que su música, la verdad, que no iba para ninguna parte. Pero hay un tema interesante llamado Untitled 18 que ya deja de ver un poco cuál sería el camino de Daft Punk. Es un demo más que una construcción así bien definida, pero ya tiene estos elementos de repetición, de sampling y de ciertos tipos de usos corales que van a estar muy presentes, sobre todo en el primer disco de la banda de 1997, que es Homework. Darling era así tan malo como banda que la revista Melody Maker inglesa lo definió como a Daft Punky Trash, como una tontera punky. Y la verdad es que si uno escucha la música puede concordar que eso fue. Pero esa frase, esa definición peyorativa, ellos la tomaron como algo positivo y sería la base de su nombre, Daft Punk. Homework yo diría que es el inicio de esta meteórica carrera de Daft Punk y el inicio también de sus ambiciones audiovisuales. Algunos de sus videos más famosos fueron realizados por Michel Gondry, uno de los realizadores audiovisuales más importantes de Francia. Ahora, el tema de la ambición estética y audiovisual de Daft Punk se nota porque ellos en su primer disco se demoraban nada más ni nada menos que 4 años en realizarlo. Sí, Daft Punk no es conocido por sacar discos un día tras otro. De hecho, en 28 años de carrera tienen solo 4 discos y una banda sonora que la verdad que estuvo bastante influenciada por la presencia de Hans Zimmer, que es la banda sonora de Tron en 2010. Ahora, yo diría que es con Discovery de 2001 que Daft Punk empieza a ser el grupo influyente desde el punto de vista estético global. Porque digamos que si se hubieran quedado simplemente con el disco, sí, hubieran seguido siendo influyentes y han sido muy famosos porque ese es el disco que lo volvió famoso internacionalmente. Prácticamente todas las canciones del disco son hits, son singles. Pero la cosa más interesante que hicieron fue la colaboración con Leiji Matsumoto, ilustrador y director de anime japonés, y junto a Toei Animation crearon Interstellar Sank 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 Sank. Si uno lo dice en francés suena más onomatopeico, si uno lo dice en español no suena tanto que 5555. Es en esta película animada donde ellos dejan correr toda la imaginación, todas las influencias de la música disco, el glam, de su visión de la fama o de visión negativa respecto a la industria discográfica. No olvidemos que Thomas Bangalter es nada más ni nada menos que hijo de Daniel Vanguard, que es un conocido productor musical francés, y él los aconsejó muy bien antes de iniciar su carrera en serio con Daft Punk, que tenían que ser muy consistentes y tenían que estar muy preparados para la crítica, la presión que puede ejercer una industria sobre los creadores. Es en este periodo que aparecen los famosos cascos de Daft Punk que tienen sus épocas y van variando. Una cosa que a mí me ha llamado la atención es que pareciera que Apple fue evolucionando paralelamente como fue cambiando Daft Punk con sus colores aplicados a los logos. Los cascos de Daft Punk al principio de los años 2000 a como llegaron ahora
sobre todo en el disco Random Access Memories, que es el último disco del 2013, vemos una evolución del cromatismo que es bastante curiosa. Ahora, yo diría que el punto más bajo de Daft Punk en términos musicales, conceptuales, es Human After All, pero yo creo que fue un momento bastante crítico dentro de sus carreras porque me pareció que estaban por separarse ya en ese momento. De hecho, el último video con el cual se despidieron, que se llama Epilogue, es una parte, un extracto de una película dirigida por ellos mismos llamada Electroma del 2006, en la cual ya se veían un poco estas tensiones del aceptar la realidad como músicos famosos en una volada bastante surrealista. Se lo recomiendo ver porque es una película desde el punto de vista cinematográfico muy bonita y además tiene una banda sonora bastante particular. No es música de Daft Punk, pero sí están ellos interpretados como su clásico look de robot. ¿Por qué considero que Daft Punk, además de lo obvio de su contribución estética, funcionaban como diseñadores de la música? Primero, porque ellos siempre tomaron un montón de influencias, las seleccionaron de manera muy precisa. No son los típicos sampling que se hacían en la música electrónica ni siquiera en el hip hop, por ejemplo, sino que son más bien construcciones bastante complejas y disociadas que ellos fueron mezclando. Hay una mezcla súper interesante entre música disco, música electrónica, rock y también glam, continuamente. Cada nuevo disco va evolucionando también el nivel de complejidad, cada vez hay más capas, hay más layers, así como un archivo de Photoshop está lleno de layers que son cada vez más complejas y cada vez generan un sonido más envolvente. Si uno compara, por ejemplo, Homework con Random Access Memories, son el opuesto. Un disco es absolutamente hecho a partir de samplings y el otro es solo músicos reales, de los cuales casi todos son jazzistas o gente que le gustaba mucho el jazz, como Neil Rogers, que es guitarrista de nada más ni nada menos que Chic. Y es esa visión de la música que es un amalgamar de elementos distintos para crear algo nuevo, que es una cosa típica de cualquier proyecto de diseño. Y es más, yo diría que el mismo fin de Daft Punk, el hecho de que ellos hayan decidido después de tantos años de colaboración exitosa poner fin a su carrera, es porque ellos cada vez se vieron más interesados en la producción musical. De hecho, Guy Manuel da años que está trabajando con Sébastien Tellier en producir. También ha hecho otras cosas de manera independiente y colaborado y produciendo con otros artistas. Y los mismos Daft Punk han producido a artistas como The Weeknd, que es una especie de imitación de Michael Jackson, pero que no baila, pero es bueno, no es tan terrible. Y es porque ellos cada vez se han ido interesando más y más en la producción, en transformar la carrera de otras personas o encontrar el potencial de desarrollo de otras personas, otros artistas, más que ellos crear nueva música, porque creo que ellos en sus 4 discos ya crearon todo lo que tenían probablemente en mente. No estoy diciendo que no podrían haber creado algo más, pero probablemente hubiera sido un poco difícil. De hecho, este año deberían haber sacado un nuevo disco más o menos siguiendo su lógica de publicación. El tema es que como los diseñadores, que cuando partimos siempre hacemos un trabajo mucho más ejecutivo, siempre estamos haciendo todas las cosas, desde las ilustraciones, desde encontrar los colores, hacer todo el trabajo más visible, digamos. Cuando más se progresa en la carrera de diseño, uno adquiere mayor cantidad de seniority, tu carrera se vuelve un poco más de dirección, en el sentido de que tú administras mucho más los proyectos, ves las cosas desde arriba, por lo tanto no tienes las manos metidas en la producción propiamente tal, sino preocuparte que todo esté coordinado, que todo esté alineado. Y eso es un trabajo de producción, absolutamente. Es algo que vas a encontrar en las entrevistas de Quincy Jones o de George Martin, que han sido de los productores más prolíficos e interesantes de los últimos 50 años. Y creo que este proceso influyó de manera un poco subliminal, aunque detesto decir la palabra subliminal, pero el hecho de que muchos diseñadores hayan escuchado continuamente haciendo proyectos Daft Punk fueron un poco incorporando ese espíritu, esa idea de que los proyectos deben tener un concepto bien cerrado y que deben ser coherentes en todos sus aspectos. Y si esto puede sonar a una volada, durante los años 70 la música, el arte de los años 70 tenía mucho que ver con la música. Era muy hippie, después en los años 80 se volvió muy glam, en los años 90 se volvió muy postmodernista, muy expresivo, y finalmente en los años 2000 toda la misma música que se ha vuelto mucho más electrónica, mucho más esterilizada, por decir, también ha tenido un efecto con una vuelta al diseño internacional. Así que la música y el diseño siempre han estado muy
relacionados. En el caso de Daft Punk es más evidente porque ellos mismos se han comportado como verdaderos diseñadores dentro de la música. Finalmente, la única cosa que lamento de la separación de Daft Punk es no haber quizás conocido más sobre su proceso, porque la verdad que gran parte de este proceso lo he conocido no solo por el hecho de que siempre me ha gustado su música, sino que viendo algunos documentales. Por ejemplo, hay una serie muy interesante de Vice llamada Creators, en la cual varios de los colaboradores de Random Access Memories cuentan cómo fue trabajar con Daft Punk y qué es lo que se hizo en un momento u otro y cómo se logró grabar. Y ahí uno se da cuenta que hay un proceso de dirección de arte bastante complejo y bastante evolucionado detrás. Pero ellos nunca dieron muchas entrevistas porque la verdad que la fama no les interesaba mucho, les interesaba hacer música. Eso ha sido todo por hoy. Te agradezco tu tiempo. Deja tu comentario, que siempre es muy importante, y nos vemos a la próxima.